Buen día, siendo las 13 horas 55 minutos del día 17 de diciembre de 2015, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de diciembre del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, al coordinador de capacitación y difusión en suplencia del secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinador, por favor, pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejera ciudadana titular; Postlehuey Duagón Francisco, consejero ciudadano presidente; y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinador. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de diciembre de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, coordinador, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, consejero. Se lee el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de diciembre del Pleno del Itaí PC, celebrada el día 10 de diciembre de 2015. Punto número 5, asuntos específicos a tratar. Presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente RR-152-2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali; RR-159-2015, interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado; RR-198-2015, interpuesto en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California; RR-256-2015, interpuesto contra el Ayuntamiento del 21 Ayuntamiento de Tijuana. El punto número B, presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de las denuncias públicas identificadas con los números de expediente DP-46-2015, interpuesta en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; DP-50-2015, interpuesta en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. Punto número C, presentación y discusión y aprobación en su caso del calendario anual de labores para el ejercicio fiscal 2016 del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Punto D, presentación, discusión y aprobación en su caso del calendario de celebración de sesiones del Pleno para el año 2016. Punto número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, consejero presidente. Gracias. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de copia o urgente resolución. El uso de la voz, usted. Yo por mi parte voy a someter a la consideración del Pleno en asuntos generales los siguientes puntos, coordinador. Sí. El asunto 1, otorgar la plaza de confianza de profesionista especializado a Marcos Legazpi Rodríguez. Asunto 2, nombrar a María del Pilar Ramos Sodi, quien es profesionista especializado en la coordinación de asuntos jurídicos, como auxiliar de la Unidad de Transparencia del Instituto. Asunto 3, propuesta de candidato para ocupar la vacante de secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia. Y 4, abrir convocatoria interna y externa, según sea el caso, para ocupar la vacante de coordinador jurídico del Instituto de Transparencia en caso de ser aprobado la vacante de secretario ejecutivo. Se toma nota de la modificación del orden del día y
se agregaron 4 asuntos generales que fueron enlistados en este momento, por lo que, si están de acuerdo, por favor, exponer su votación de manera económica para aprobar el orden del día modificado, emitir su voto en este momento, por favor. Por favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado, consejero presidente. Gracias, coordinador. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAIP, celebrada el día 10 de diciembre de 2015. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agreguen. No tengo comentarios. No. Si no hay comentarios, por favor, coordinador, someta a la votación a este punto de orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAIP, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta antes mencionado. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso de discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/152/2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali, que expondrá el consejero presidente de este instituto. Gracias, coordinador. El recurso de revisión se identifica como el 152/2015 respecto al sujeto obligado, 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud del particular consistió en la versión pública de los expedientes de obra correspondientes a los contratos IS-OP-FID-N75-2014 IS-MXL-OP-FAIS-E12-2014 IS-MXL-OP-FID-N86-2014 ISMXL-OP-FID-N22-2014 ISMXL-OP-FAIS-E13-2014. La respuesta del sujeto obligado remitió el acuerdo de reserva de fecha 11 de junio de 2015, por el cual se clasifica como reservada la información peticionada por el solicitante. La interpretación del recurso consistió en que respondió de manera negativa al argumentar la clasificación de la información como reservada, debido a que 3 días después de hecha la solicitud se inició una auditoría a la cuenta pública del sujeto obligado. La contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que se reservan los documentos solicitados en virtud de que se dio inicio a la auditoría directa por parte del órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California, y su difusión entorpecería las acciones de inspección, supervisión y vigilancia por parte de dicho órgano, por lo que de entregar la información peticionada causaría un grave perjuicio al cumplimiento de las leyes. En el estudio de este asunto consiste en lo siguiente: en virtud de que la materia de la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento en relación con la respuesta otorgada, resulta necesario realizar un análisis al acuerdo de fecha 11 de junio de 11 de junio de 2015, mediante el cual se clasificó como reservada la totalidad de los expedientes de obra referidos, en virtud de que, según como lo manifiesta el sujeto obligado, con fecha 5 de junio de 2015 se dio inicio a una supuesta auditoría por parte del órgano de fiscalización superior del Estado. Al respecto, el sujeto obligado fundamentó tal acuerdo de reserva de conformidad con las fracciones
inciso A, octava y novena del artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Así pues, para estar en posibilidad de analizar los criterios de clasificación de información como reservada, y en virtud de que este órgano garante desconocía el tipo de información que integra los expedientes referidos en la solicitud, fue que en fecha 13 de octubre de 2015 se citó a las partes al desahogo de una inspección en la cual se tuvieran a la vista los mismos, procediéndose a analizar la revisión de la información que los integra. Ahora bien, en concatenación con lo anterior, resulta imperante indicar que el artículo 27 de la ley multicitada señala que los titulares de los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información reservada, debiendo justificar que la información encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente al interés protegido por la ley y que el daño que pueda producirse es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. De la inspección a la documentación referida es lógico deducir que la información clasificada no encuadra en alguna de las hipótesis aludidas por el sujeto obligado. En primer término, porque aun cuando se dieran a conocer la información relativa a dichos expedientes, las actividades de verificación del cumplimiento de leyes no se vería afectada, pues se solicitó la versión pública de dichos expedientes, los cuales fueron integrados con anterioridad a la auditoría directa por parte del órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California, señalada en el acuerdo de reserva ya referido, mas no el expediente propio de la misma auditoría aducida. Por lo tanto, la documentación requerida se trata de un hecho pasado y cierto, y por lo tanto ni el contenido de la documentación ni el resultado de dicha auditoría cambiaría. Del mismo modo, este órgano garante advierte que dichos expedientes no refieren a procedimientos administrativos, fiscales, laborales, ni juicios políticos o declaración de procedencia, ni tampoco a procedimientos para afincar responsabilidad a los servidores públicos. Ahora bien, en relación con la prueba del daño señalada en la fracción segunda del artículo precitado, el sujeto obligado en el considerando cuarto del acuerdo de reserva referido manifiesta que en fecha 5 de junio de 2015 se dio inicio de auditoría directa por parte del órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California, derivado de la revisión de 5 contratos de obra pública, y su difusión entorpecería las acciones de inspección, supervisión y vigilancia por parte de dicho órgano, por lo que entregar la información peticionada causaría un grave perjuicio al cumplimiento de leyes. Igualmente, el inciso B del acuerdo segundo señala que de dar a conocer la información se causaría un daño mayor al que se generaría de no entregarla. En relación con lo anterior, cabe mencionar que la reserva de la información pública únicamente se justifica cuando la apertura de los datos se enfrenta a intereses superiores o igualmente protegidos. Por lo tanto, la carga de la prueba para demostrar que cierta información debe mantenerse en secreto recae sobre los sujetos obligados, evitándose con esto que los sujetos obligados antepongan intereses privados a los públicos, negando la información arbitrariamente. Así pues, se clasifica una información en términos del capítulo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado relativo a la información pública reservada. Deben considerarse los elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico. Esto es, se requiere de una ponderación de los valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que la publicación de los mismos pone en riesgo la protección de las personas y que por ende procede una reserva temporal de dicha información. En consecuencia, contrario a lo ostentado por el sujeto obligado, al entregar la información solicitada por la ahora parte recurrente en su solicitud original, no se amenazaría efectivamente el interés protegido por la ley. Por el contrario, contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información. No debe pasarse inadvertido
que tal como pudo desprenderse de la inspección referida, en efecto, sí es cierto que el sujeto obligado tiene la obligación de proteger los datos personales en su posesión contenidos en dichos expedientes, pero también lo es que el entonces solicitante requirió la versión pública de la documentación solicitada. Esto es, aquella versión en la que se testa o elimina la información considerada por la ley como reservada o confidencial. De lo anterior se deduce a manera general que en el caso de que los documentos o expedientes solicitados por los particulares contengan en una parte información considerada como pública y en otra aquella clasificada como reservada o confidencial, los sujetos obligados podrán generar una versión pública de dicho documento en donde se cubran las partes clasificadas y se permite el acceso a la información considerada como pública. En las relatadas condiciones se concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información a la parte recurrente al negar la entrega de la información materia de la solicitud que dio origen al presente procedimiento con motivo del acuerdo de reserva de fecha 11 de junio de 2015. El sentido de la resolución es el siguiente: este órgano garante revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente las versiones públicas de los expedientes de obra pública ya citados al principio de esta ponencia. Consejeros, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros, Ningún comentario. consejero Sandoval. Ninguno presente. Gracias. Si no hay comentarios, por favor, someta a votación este proyecto de resolución, coordinador. Claro que sí. Se somete a votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Estudillo Osuna. Aprobado. Postlevey Duragón. ¿Aprobado? Sandoval López. Aprobado. Consejero, existiendo 3 votos a favor, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/159/2015 interpuesto en contra de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, que expondrá el consejero Sandoval López. Gracias, coordinador. Se le concede el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga este punto hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura del proyecto de resolución sobre el asunto ya mencionado, en el que el sujeto obligado es Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, y la solicitud de información versó en los siguientes términos. Se solicitó saber cuáles fueron los cargos o responsabilidades anteriores que tenía la actual titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y que tuvieron relación con el tema de transparencia y acceso a la información pública. La respuesta del sujeto obligado informó que la información solicitada es la que ya se encuentra publicada en la siguiente liga, y hace una liga de bajacalifornia.gov respecto a los inventarios y los currículums que se encuentran en dicha página. Lo anterior no satisfizo al recurrente, por lo que presentó el siguiente recurso de revisión y señaló que anexo mi inconformidad por haberse entregado información distinta a la que solicité por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, y señala que solo pone la imagen de lo que se muestra en el portal de transparencia del Poder Ejecutivo en la parte de la información de oficio del artículo 11 de la Ley de Transparencia Estatal en cuanto a lo que se refiere a la información curricular. Esto a pesar de que en mi solicitud aclaré que en esa información no aparecía nada de lo que estaba solicitando, señaló. En la contestación del recurso, el sujeto obligado señaló que le fue colmado debidamente su derecho a la información. Sin embargo, a efecto de satisfacer plenamente su petición, exhibe currículum ampliado de la titular de Unidad de Transparencia
en el cual se aprecia claramente, entre otras cosas, la experiencia que tiene en el tema, ya que en anteriores cargos, por la naturaleza de los mismos, estaba íntimamente ligada con los temas de transparencia y rendición de cuentas, así como su amplia experiencia docente, señalando que el actual titular fue ampliamente capacitada en el tema por su antecesor como titular de la unidad. Además, el sujeto obligado juntó copia del currículum vitae de la actual directora de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. Entrando al estudio y analizando la solicitud original de acceso a la información en contraste con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado y de las manifestaciones de las partes durante la sustentación del presente recurso de revisión, el Pleno de este órgano garante ingresa al enlace señalado por el sujeto obligado, encontrando que en su respuesta se procedió a dirigir a la parte recurrente a la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra publicado de manera oficiosa la información curricular que contiene la trayectoria académica y profesional del servidor público referido. Ahora bien, es necesario apuntar que conforme a la reforma al reglamento interno de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado de fecha 13 de febrero del 2015, la Unidad Concentradora de Transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado se encuentra adscrita a dicha dependencia, tal y como lo señala el artículo 55 de bis de dicha normatividad. En virtud de ello, y a efecto de satisfacer plenamente la petición del particular, se accesó a dicha dirección de control y evaluación gubernamental del Estado, apersonándose dentro del expediente como tercero coadyuvante, dándole vista a la parte recurrente de la copia del currículum vitae de la actual directora de la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, el cual se adjuntó al escrito presentado por el Contralor General del Estado, manifestando que en tal documento se aprecia claramente, entre otras cosas, la experiencia que tiene en el tema, ya que en anteriores cargos, por la naturaleza de las mismas, estaba íntimamente ligada con los temas de transparencia y rendición de cuentas, señalando a su vez que la actual titular fue ampliamente capacitada en el tema por su antecesor como titular de la unidad. De lo anteriormente expuesto, este órgano garante deduce que el derecho de acceso a la información de la parte recurrente no ha sido transgredido, en primer término, puesto que el sujeto obligado le indicó al solicitante la dirección electrónica que contiene la información curricular de la servidora pública referida. Asimismo, pues la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado, en aras de colmar el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, entregó copia del currículum vitae de la titular de la Unidad de Transparencia, la Unidad Concentradora de Transparencia, la cual se puso a la vista del particular. Así pues, de la información entregada se advierte cuáles fueron los cargos o responsabilidades anteriores que tenía la actual titular de la Unidad Concentradora, y si bien, aun cuando la actual titular de la Unidad Concentradora de Transparencia no haya tenido cargos o responsabilidades anteriores que guarden relación en materia de transparencia, el sujeto obligado entregó la información más asimilable a la solicitada, acatando su actuar conforme al artículo 63 de la Ley de la Materia de Transparencia, el cual señala que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar documentos que se encuentran en sus archivos. Dicha información se entregará en el estado en que se encuentra y que, si se encuentra disponible en Internet, se le indicará al solicitante precisando la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información requerida, como así sucedió. El sentido de la resolución es: este órgano garante confirma la respuesta emitida por el sujeto. Es cuanto a usted, señor. Gracias, consejero. Consejeros, ¿tienen comentarios a favor de listarse? Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No hay ningún comentario, presidente. Consejero. Ninguno.
Coordinador, por favor, someter a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna. Aprobado. Postlehuey Duabón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Creo que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado como RR/198/2015, interpuesto en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, que expondrá el consejero Sandoval López. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero, presidente. El asunto que voy a exponer, voy a plantear, es ya he señalado, identificado como WR 198/2015, en el que el sujeto obligado es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y la solicitud original de información versó en los siguientes términos. Solicitó información sobre, punto número 1, recursos aportados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Baja California para gastos administrativos y operativos durante los años 2013, 2014 y marzo del 2015 al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista, Partido Estatal de Baja California y Partido del Trabajo. Punto número 2. El desglose específico de dichos gastos administrativos en las sedes u oficinas de dichos partidos en los municipios de Tijuana y Mexicali. Y precisaba que la información solicitada es, además, los datos solicitados son monto de pago de renta y a quién, persona física o moral, se le arrenda el inmueble, gastos de agua y luz, así como la nómina respectiva de cada una de las oficinas de los partidos antes señalados, detallando quién se le paga, cuánto se le paga y, si es posible, las funciones que desempeña dicha persona. Esa fue la solicitud, y la respuesta del sujeto obligado fue en los siguientes términos: manifestando que la información solicitada relativa al financiamiento público estatal ordinario permanente obtenidos por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista y de Baja California durante los ejercicios 2013 y 2014, así como los meses de enero a marzo del 2015. Asimismo, adjuntó la información concerniente al gasto corriente, arrendamiento, luz, agua y nómina de los comités municipales de Tijuana y Ensenada en el ejercicio 2013. Indicó los nombres de los órganos internos responsables de las finanzas de los partidos políticos debidamente acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, y señaló que la información y documentos relacionados con las operaciones financieras de los partidos políticos antes mencionados en los ejercicios fiscales 2014 y 2015 se encuentran clasificados como información reservada, dado a que sus asuntos se encuentran en trámite o bien en pleno desahogo de los procedimientos de fiscalización correspondientes. La anterior respuesta no satisfizo al recurrente y presentó el presente recurso de revisión en los siguientes términos. Señaló: vengo a presentar recurso de revisión apegado a los siguientes supuestos: clasificación de información como reservada o confidencial, y la información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud. En la contestación, el sujeto obligado señaló que la información solicitada por el recurrente o quejoso fue debidamente proporcionada en tiempo y forma, haciéndole la aclaración
que el rubro relativo a las operaciones financieras de los partidos políticos es considerada como información reservada por parte de este instituto electoral. Entrando al estudio, es importante señalar en primer término que el sujeto obligado manifestó que la información y documentos relacionados con las operaciones financieras de los partidos políticos en los ejercicios 2014 y 2015 son consideradas como información reservada, dado que son asuntos que se encuentran en trámite o bien en pleno desahogo de los procedimientos de fiscalización correspondientes. En virtud de ello, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 25 los requisitos que debe contener la resolución con la cual clasifica de información reservada por dicha información. Por otro lado, el artículo 27 de la propia ley señala que los titulares de los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información reservada, debiendo justificar que la información se encuadra en alguna de las hipótesis de excepción y que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés propio de la ley y que el daño que pudiera producirse es mayor que el interés público de conocer la información de referencia. De lo anterior se concluye que la información en poder de los sujetos obligados no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, pues así se concluye de lo que disponen los artículos mencionados. Esto es, no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que la autoridad estime que ésta se encuentra en un supuesto de reserva. Ello es así porque los numerales 25 y 27 que regulan la existencia del acuerdo de reserva en cualquiera de los dos supuestos. Así pues, tal como se advierte de la documentación que obra en el expediente en el que se actúa, el mismo fue omiso en entregar dicho acuerdo en su respuesta, transgrediendo así el derecho de acceso a la información por parte del recurrente. Aunado a lo anterior, conviene señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California indica los casos en los cuales se considera como reservada la información pública. Ahora bien, en concatenación con el precipitado artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y de la clasificación realizada por el sujeto obligado, en virtud de que la información y los documentos relacionados a las operaciones financieras de los partidos políticos durante los ejercicios 2014 y 2015 se encuentran en trámite o en desahogo de los procedimientos de fiscalización, es posible deducir que la clasificación de dicha información no se encuadra en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 24 de la ley de la materia, puesto que, aun cuando se diera a conocer dicha información, la misma fue generada con anterioridad a los procedimientos de fiscalización referidos en la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, la documentación requerida se trata de un hecho pasado y cierto, y al no tratarse la misma al expediente propio de dicho procedimiento fiscal, ni la información requerida ni el resultado de dicho proceso cambiaría. Así pues, en relación con la prueba del daño señalada en la fracción segunda del artículo antes citado, el sujeto obligado manifiesta que se encuentra en trámite o en desahogo de los procedimientos de fiscalización, pero tal como se dejó anotado en el párrafo anterior, entregar la información peticionada no causaría un grave perjuicio al cumplimiento de las leyes en virtud de los procedimientos de fiscalización a que hace referencia. Cabe mencionar que la reserva de la información pública únicamente se justifica cuando la apertura de los datos se enfrente a intereses superiores e igualmente protegidos. Por lo tanto, la carga de la prueba para demostrar que cierta información debe mantenerse en secreto recae sobre los sujetos obligados,
evitándose con esto que los sujetos obligados antepongan intereses privados a los públicos, negando la información arbitrariamente. Así pues, cuando se clasifica una información en los términos del capítulo 5 de la Ley de Transparencia relativo a la información pública reservada, deben considerarse los elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico. Esto es, se requiere de una ponderación de los valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que la publicación de los mismos pone en peligro la protección de las personas y que por ende procede una reserva temporal de dicha información. En consecuencia, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, el entregar la información solicitada por la ahora parte recurrente en su solicitud original no pudiera amenazar efectivamente el interés protegido por la ley. Por el contrario, contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información. En las relatadas condiciones se concluye que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al negar la entrega de la información materia de la solicitud que dio origen al presente procedimiento. Explicado lo anterior, el sentido de la resolución es como sigue. Este órgano garante revoca la respuesta del sujeto obligado para que entregue al solicitante la información relativa a los gastos administrativos y operativos de los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista, Partido Estatal de Baja California y Partido del Trabajo durante los ejercicios de 2014 y de enero a marzo del 2015 relativos a los gastos aportados, los recursos aportados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejero, si tienen comentarios, a favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero. No tengo ningún comentario. ¿No tiene comentarios, consejero? No, ninguno. Por favor, coordinador, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna, Aprobado. Post Loet Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución identificado como RR/256/2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Tijuana, que expondrá la consejera Estudillo Osuna. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se doy uso de la voz al consejero Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. El recurso de revisión RR/256/2015 en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana versa sobre la siguiente solicitud de información. ¿A cuánto asciende el pago mensual que realiza a la empresa que administra y da mantenimiento de las cámaras de seguridad bajo responsabilidad del C2? El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso a la información. Sin embargo, ante el recurso de revisión respondió que el hecho único manifestado por el recurrente en la interposición del recurso de revisión es falso, pues mediante oficio 0631/JA/SSPM del 2015, signado por la jefa administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, dio contestación a la solicitud, misma que fue enviada de manera adjunta mediante correo electrónico, por lo que en consecuencia no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 78, fracción octava de la Ley de Transparencia del Estado. Y el sujeto obligado adjuntó 3 documentales. Al entrar al estudio del presente recurso de revisión, este órgano garante advierte que si bien los anexos oficio 8562 de J 2015 asignado por el secretario de Seguridad Pública Municipal, así como el oficio antes mencionado, el 0631/JA
SSPM/2015, signado por la jefa administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la impresión de correo electrónico enviado a la parte recurrente mediante el cual se remite la información solicitada, se advierte que efectivamente el sujeto obligado notificó una respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del término señalado por la ley. Sin embargo, derivado de la misma respuesta en ese correo electrónico, se manifiesta que la información solicitada es faltante, por lo cual la resolución de este órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para que entregue al ciudadano, al recurrente, la información solicitada, que es específicamente a cuánto asciende el pago mensual que se realiza a la empresa que administra y da mantenimiento de las cámaras de seguridad bajo responsabilidad del C2. ¿Es cuánto? Gracias. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros, Sandoval. Ninguna. Consejero. No hay ningún comentario. ¿Tienen comentarios? Por favor, coordinador, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución antes expuesto. Estudillo Osuna. Aprobado. Postleguey Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Creo que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de la denuncia, del proyecto de resolución de la denuncia pública identificada con el número de expediente DP/46/2015, interpuesta en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que expondrá la consejera Estudillo Osuna. Para la exposición de esta denuncia que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la consejera Estudillo para que ponga el punto hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. La denuncia pública 46/2015, interpuesta en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. La parte denunciante señaló que no se publica en el portal de transparencia del sujeto obligado los contratos colectivos de trabajo celebrados con el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas. El sujeto obligado manifestó que ha cumplido con lo establecido en el artículo 11, fracción 11 de la Ley de Transparencia, toda vez que ha realizado la publicación de todos los convenios suscritos hasta la fecha, tal y como esta autoridad lo visualiza en el portal creado para tal efecto, y que en virtud de ello, en todo momento, ha puesto a disposición del público toda la información de oficio. Se turnó la presente denuncia al área de evaluación de este instituto para que verificara el portal de transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Y primeramente, al entrar al estudio de la presente denuncia pública, cabe mencionar que el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, específicamente en la fracción 11ª, establece que deberán ser públicos los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas. Del dictamen emitido por el Coordinador de Evaluación y Seguimiento en fecha 7 de octubre del 2015, se advierte que si bien el sujeto obligado publica la información pública relativa a la fracción 11 del artículo 11 de la Ley de Transparencia, esto es, los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas, dicha información no contiene el contrato colectivo de trabajo celebrado entre este y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Por lo tanto, es dable deducir que el sujeto obligado incumple con la obligación de publicar en su portal de obligaciones de transparencia la información señalada en la presente denuncia, por lo cual el sentido de la resolución es que el sujeto obligado denunciado incumple con la obligación de publicar en su portal de obligaciones de transparencia el convenio del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, por lo que se ordena se publique el referido contrato en su portal de obligaciones de transparencia. Es cuanto. Gracias, consejero.
Consejeros, si tienen comentarios, a favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Sandoval. Ninguna pregunta. Consejero Estudillo. No tengo ningún comentario. Si no hay comentarios, hay que agregar, por favor, coordinador, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero, se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución de la denuncia pública antes expuesta. Estudillo Osuna, Aprobado. Postlewey Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública identificada como DP-50, interpuesta en contra del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, que expondrá el consejero Postlewey Duagón. Gracias, coordinador. La denuncia que nos ocupa se identifica con el número 50, diagonal 2015. El sujeto obligado es el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. La denuncia pública consiste, entre comillas, las mismas penas se aplicarán al que, sin tener título o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional, cierre comillas. Del contenido del escrito de denuncia en estudio, este órgano garante advierte que de conformidad con los artículos 11, 14 y 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California, tales manifestaciones expuestas por la denunciante no se refieren a probables violaciones por parte del sujeto obligado a las disposiciones relativas a la información pública de oficio, sino que, contrario a ello, expone una serie de manifestaciones que no arrojan a este instituto hechos que pudieran ser, en todo caso, dar materia a la tramitación del procedimiento de denuncia pública en los términos de ley. Toda vez que del texto de la denuncia presentada no se desprende la probable violación respecto a la información pública de oficio que debe publicar el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, la presente denuncia pública resulta notoriamente improcedente. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejero Estudillo. No tengo comentarios, presidente. Consejero Sandoval. Si no hay comentarios que agregar, por favor, coordinador, someter a votación este punto del día. Claro que sí, consejero, se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución de la denuncia pública antes expuesta. Estudillo Osuna, Aprobado. Postlewey Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Vamos a decretar un pequeño receso. El Contralor quiere informarnos algo. Bueno. Gracias. Se reanuda la sesión. Continuando con la misma. Coordinador, ¿me recuerdan en qué punto nos quedamos? Es nada más el ordenar al coordinador de asuntos jurídicos que se hagan cumplir los acuerdos. Es la última denuncia de la que vimos. Y ya vamos a pasar ahorita a asuntos generales. Sí. Bueno, coordinador, por favor hágalo de conocimiento del coordinador de asuntos jurídicos para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligación de transparencia de este instituto. Coordinador, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, consejero. Se enlistaron 4 asuntos generales que serán expuestos por su parte. Gracias, coordinador. Sometida a la consideración
del Pleno, como primer asunto general, Primer asunto general, consejero, es el número 1, otorgar una plaza de confianza como profesionista especializado al licenciado Marcos Legazpi Rodríguez. gracias, que en virtud de que actualmente en la coordinación de asuntos jurídicos de este instituto existe una plaza de confianza vacante con profesionista especializado, derivado de la renuncia del anterior coordinador de asuntos jurídicos en funciones, someto a la consideración de este Pleno que dicha plaza sea ocupada por el licenciado Marcos Legazpi Rodríguez, quien ha venido desempeñando de manera satisfactoria en la elaboración de proyectos de resolución de este instituto. En cuanto consejeros, si tienen algún comentario, por favor de expresarlo. ¿Tienen algún comentario, consejero? No, yo no. No, ninguno. Por favor, someta a la votación a este punto, por favor. Sí, claro que sí, consejero, lo someteremos en votación nominal por orden alfabético. Consejera Estudillo Osuna, A favor. Postlevet Dubagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Se aprueba por unanimidad de votos el otorgar la plaza de confianza de profesionista especializado al licenciado Marcos Legazpi Rodríguez con efectos a partir de la fecha del presente acuerdo. Gracias, coordinador. Por favor, me recuerda el segundo punto. Sí, el segundo punto del orden del día de asuntos generales, es el nombramiento, la propuesta de nombramiento como auxiliar de la unidad de transparencia del Instituto de Transparencia a la servidora pública María de Pilar Ramos Sol. Gracias. Debido a los cambios recientes en este instituto y por considerar que cuenta con la experiencia necesaria y debido a su permanencia en esta institución, propongo a ustedes, honorables integrantes del Pleno, la designación de la servidora pública María del Pilar Ramos Sodi como auxiliar de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, con el estímulo y las funciones inherentes a este nuevo encargo, los cuales serán otorgados mientras desempeñe la actividad encomendada. ¿Algún comentario, consejeros? Y nada más para aclarar, sería que como auxiliar a partir de la reanudación de las labores del instituto a partir del mes de enero o a partir de, porque ahorita ya se suspenden las labores del instituto, sería mi única duda. Yo creo que es a partir de enero. ¿Sí? Sí. Entonces que quede la Sí, sí, es que a partir de enero, sí. ¿Algún No, comentario? ninguno, yo no. Por favor, coordinador, someta a votación este punto. Claro que sí, se aprueba por unanimidad de votos nombrar auxiliar de la unidad de transparencia de la servidora pública María del Pilar Ramos Sodis, profesionista especializada adscrita a la coordinación de asuntos jurídicos del INTAIR, a partir de la reanudación de actividades del Instituto de Transparencia, que sería el 8 de enero de 2016. Gracias, coordinador. ¿Me recuerda, por favor, el siguiente asunto? Sí, el asunto general número 3 es la propuesta de candidato. ¿Perdón, se votó? Perdón, sí. Por votación nominal, en orden alfabético, vamos a votar el acuerdo del asunto número 2 que mencioné hace un momento. Estudillo Osuna, A favor. Postlevet Dubagón, A favor. Sandoval López. Se aprueba por unanimidad el acuerdo antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, recuérdeme el asunto El general. asunto número 3 es la propuesta de candidato para ocupar la vacante de secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gracias. De acuerdo a la reciente apertura de la convocatoria interna del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California para ocupar la vacante de secretario ejecutivo de este instituto, en la que se inscribieron 3 candidatos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, y toda vez que hemos conocido su desempeño laboral, considero proponer ante este Pleno al candidato con el folio identificado como número 1, licenciado Juan Francisco Rodríguez Ibarra, para ocupar la vacante de secretario ejecutivo. Consejeros, si tienen algún comentario, por favor de expresarlo. No, ningún comentario. Por favor, someta a votación Sí, esta. para darle formalidad, les voy a proporcionar ahí unas cédulas de votación que tiene si le puede pasar una a cada consejero. Correcto. Y emitir su voto, y yo los recibo Gracias. para hacer un conteo de si están a favor o en contra, y esto se
Esta votación, este acuerdo o nombramiento se haría por cédula. Correcto. Bueno, al constar que tengo en mis manos las tres cédulas en la que se vota a favor, la segunda y se vota a favor la tercera cédula, por lo que si procedemos se aprueba el nombramiento del licenciado Juan Francisco Rodríguez Ibarra como secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia. Gracias. Pero la fecha, la propuesta será a partir de este momento. A partir de este momento y notificárselo al final del pleno, por favor, este nuevo nombramiento, si por favor se puede presentar para la toma de protesta al final. Claro que sí, entonces se aprueba por unanimidad el nombramiento del licenciado Juan Francisco Rodríguez Ibarra como secretario ejecutivo del ITAI, siendo notificado al término de esta sesión ordinaria del pleno para que inmediatamente tome protesta. Gracias. ¿Me recuerda, por favor, el siguiente asunto general? El asunto número 4, el asunto general número 4, sería la propuesta de abrir una convocatoria interna o, en su caso, una convocatoria pública para ocupar la coordinación de asuntos jurídicos del Instituto de Transparencia. Gracias. En virtud de que el servidor público que ocupaba la coordinación de asuntos jurídicos tomará protesta como secretario ejecutivo del Instituto, quedando dicha plaza vacante, se solicita su autorización para abrir una convocatoria interna de 3 días para ocupar este puesto y, según sea el caso o resultado de esta convocatoria, emitir una convocatoria pública abierta al público en general para ocupar la coordinación de asuntos jurídicos, también por un plazo de 3 días. Consejeros, ¿algún comentario? No hay ningún comentario. No, ninguno. Por favor, someter a votación este asunto general. Claro que sí. El acuerdo sería en votación nominal por orden alfabético de emitir una convocatoria interna de 3 días para ocupar la coordinación de asuntos jurídicos del ITAI-PC y, según sea el caso o resultado de la misma, emitir una convocatoria abierta al público en general también de 3 días. Estudillo Osuna. A favor. Postlewey Dubagón. Gracias. A favor. Sandoval López. Por favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí. El siguiente punto de orden del día es el resumen de acuerdos, consejero. Si me permite, adelante. Darle de lectura. Se aprobó el acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de diciembre, que sería la segunda sesión ordinaria. Se aprobaron 4 recursos de revisión y 2 denuncias públicas de la siguiente manera. En 2 se revoca la respuesta, en una se confirma la respuesta, en una se modifica, una denuncia pública se determina que incumple y otra denuncia pública se determina que es improcedente. También en asuntos generales se aprueba por unanimidad de votos el otorgar la plaza de confianza vacante de profesionista especializado al licenciado Marcos Legazpi Rodríguez con efectos a partir de la fecha del presente acuerdo. El siguiente acuerdo del asunto general número 2 se aprueba por unanimidad de votos nombrar auxiliar de la Unidad de Transparencia de la Servidora Pública María del Pilar Ramos Sodi, quien es profesionista especializado adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos a partir del 8 de enero del 2016. El acuerdo del asunto general número 3 se aprueba por unanimidad el nombramiento del licenciado Juan Francisco Rodríguez Ibarra como secretario ejecutivo del ITAI-BC o del Instituto de Transparencia para tomar protesta el mismo día de hoy de la sesión. Y el acuerdo del asunto general número 4 se aprueba emitir una convocatoria interna de 3 días para ocupar la coordinación de asuntos jurídicos del ITAI o del Instituto de Transparencia y, según sea el caso o resultado de la misma, emitir una convocatoria abierta o pública también por un periodo de 3 días hábiles. ¿Es cuánto, consejero? Gracias. Se ven todos los acuerdos. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, miércoles 13 de enero de 2016. Y antes se va a dar un aviso
a la comunidad, se avisa a la comunidad que este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública permanecerá cerrado para atención pública, esto debido al disfrute del segundo periodo vacacional, el cual comprende del 21 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2006, reanudando actividades a partir del 8 de enero. Cabe señalar que todos los trámites legales como recursos de revisión, solicitudes de información, denuncias públicas y demás asuntos administrativos serán atendidos en la fecha antes mencionada. Asimismo, durante dicho periodo no se llevarán a cabo sesiones ordinarias de pleno, por lo que se establece como fecha para la próxima sesión el 13 de enero de 2016, siendo las 15:12 del día 17 de diciembre de 2015. Se clausura esta tercera sesión ordinaria de diciembre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.